3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar y esto es Emotion Me. El episodio de hoy considero que es muy especial, ya que trata sobre por qué debemos cuidar nuestras emociones. Todos hemos crecido creyendo que las emociones eran algo secundario. Las emociones eran de niñas. Y nosotros debíamos ser tipos duros que manejaran a su vida de manera racional. Esto nos llevó, o al menos en mi caso, a creer que éramos seres racionales. Y te darás cuenta que esto no es así. Observa a tu alrededor. El ser humano es un ser social y por muy racionales que podamos considerarnos, somos un resultado de ciertos contextos y en innumerables ocasiones hemos sido influidos por el grupo. Desde actos deportivos, conmemoraciones religiosas, conciertos o un mitin político, el ser humano lo habrá elegido por causas emocionales. En muchas de estas ocasiones, en reuniones grupales, el ser humano es influido positivamente y es inspirado a, desde una visión aparentemente racional, por circunstancias tonificantes y estimulantes, actuar por el bien del grupo. No obstante, no siempre es así, ya que en otras ocasiones serás consciente de que ese efecto grupal apela a emociones diabólicas, como el odio, la agresividad, un furibundo patriotismo o la exclusión social, con visiones del mundo muy extremistas. Como dice Robert Greene, mientras mejor comprendas la realidad, más podrás alterarla conforme a tus propósitos. Y es que, ya lo dijo René Descartes hace casi 400 años, nada se distribuye más equitativamente que el sentido común. Nadie piensa que necesita más de lo que ya tiene. Todos nos creemos súper racionales. Todos creemos que estamos siguiendo una causa justa, una causa que hemos desarrollado en nuestra cabeza y que nos permite actuar con la mayor frialdad. Aunque lo creamos, puede ser que estemos equivocados. Y de hecho, citando a Naval Ravikant, nos daremos cuenta que en muchos casos estamos influidos de una manera directa. Por tanto, es mejor evitar una situación grupal. Como dice este autor, si comes, inviertes y piensas como indican los medios de comunicación, acabarás en quiebra nutricional, financiera y moral. Por eso, es muy importante salirse del grupo, analizarse a uno mismo, extraer cada información que podamos, tanto del grupo como de nosotros mismos, para saber qué emociones nos pertenecen y cuáles hemos extraído del grupo. ¿Qué pensamientos racionales hemos desarrollado a partir de nosotros mismos y cuáles a partir de los demás? Cuídate de los demagogos que capitalizan el sentido grupal y estimulan estallidos emocionales. Utilizarán palabras vagas y términos inefables, pero llenos de emotividad. Hablarán de justicia, de verdad, de patriotismo. Términos que, si te pones a analizar, son complicados. Justicia. Verdad. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la verdad? ¿La justicia para quién? ¿La verdad para quién es? La gente te atacará sin cesar en la vida. Una de sus principales armas será hacerte dudar de ti, de tu valor, de tus capacidades, de tu potencial. A menudo disfrazará esto de una opinión objetiva, pero invariablemente tendrá un propósito político, el propósito de someterte. Y para eso estás aquí y ahora, para desarrollar ciertas herramientas, ciertas estrategias que te ayuden a salir adelante, a no someterte, a escudriñarte y a aprender de ti mismo y de los demás.
como hemos dicho antes, la política, los medios, los demagogos y las grandes corporaciones necesitan provocar continuas sensaciones de descontrol emocional, sensaciones de pánico, urgencia e indignación. De hecho, deben generar estrés emocional, hablar de un nosotros y de un ellos. Porque, como se suele decir, a río revuelto, ganancia de pescadores. Nuestra defensa es más sencilla de lo que imaginas, aunque nada fácil, ya que requiere de práctica y repetición. Estas estrategias las desarrollaremos ahora punto por punto. Necesitas desarrollar tus capacidades racionales, pensar por ti mismo. Pensar por ti mismo es tu bien más preciado. No permitas que nadie desconozca tu independencia de criterio. Para nada creas que terminaron las épocas de irracionalidad radical. El hecho de la caza de brujas puede haber desaparecido junto a la Inquisición. No obstante, en el último siglo tenemos acceso a los juicios ejemplarizantes de, por ejemplo, Stalin en la URSS, las audiencias de McCarthy en el Senado de Estados Unidos o las persecuciones masivas de Mao Zedong. Por ello, vamos a desarrollar estos puntos uno por uno para entender cómo crecer en uno mismo, cómo alejarnos de todas estas emociones descontroladas. Pericles en la antigua Grecia, el rey Ashoka en la India, Marco Aurelio, el emperador de Roma, Leonardo da Vinci, Charles Darwin y el escritor Anton Chekhov o en la actualidad Warren Buffett nos han dejado cantidad de herramientas que podemos poner en práctica para nuestra vida, para mejorar la gestión emocional, para, como todos ellos, dirigir a personas con éxito, ganar dinero, tener una posición social, cambiar el mundo, o incluso cambiar cómo piensan el ser humano sobre sí mismo, de sus orígenes. Y cosas que te darás cuenta mucho más cotidianas. Primer punto, conócete a ti mismo. El lado emocional florece en la ignorancia. Necesitas tomar conciencia de cómo funcionas, qué te hace reaccionar, qué te exalta, cuáles son tus deseos y motivaciones, hacia qué sientes amor o debilidad. Para ello, inspecciónate y analiza tus puntos fuertes para vencer sesgos cognitivos. ¿A quién haces más o menos caso? ¿Dónde pones tu foco de atención? Eso te ayudará a poco conocerte y saber dónde debes trabajar para ir mejorando. Punto número 2. No sobredimensiones. Sabes que este término lo hemos desarrollado en otros episodios a partir del término estoico que Epicteto ya hablaba de no dar la importancia a las cosas más de las que ya tienen. Y esto lo podemos hacer directamente desde las emociones, desde nuestras propias emociones. Para ello, analizaremos nuestras emociones hasta la raíz. Si te has alterado por algo irrelevante o insignificante, eso es una buena señal, porque te darás cuenta de que hay algo que escudriñar. El mayor peligro aquí es el ego y la forma en que este hace mantener ilusiones inconscientes. Estas pueden parecer reconfortantes a corto plazo, pero a la larga te sacarán de tu llamado, te alejarán de tus objetivos. Para ello, obsérvate a ti mismo con desapego y con humor. Mírate y piensa, hey, ¿me preocuparía tanto si esto le estuviera pasando a otra persona? ¿Estoy dando mucha importancia a esto o demasiado poca a lo que le está sucediendo a alguien? Esto nos puede ayudar para conocernos más. Punto número 3. Incrementa tu tiempo de reacción. Conocerse a uno mismo es un proceso continuo y constante. Es complicado reconocerse a uno mismo como una persona con tendencia a reaccionar, pero hacerlo es el primer paso para cambiarlo.
El impulso de querer hablar cuando una persona te está hablando, el querer dar una opinión, el alterarse o sentirse emocionado o herido, es algo natural. ¿Quieres reaccionar ante ello? También. No obstante, parar un instante. El típico dicho de cuenta hasta 10 antes de hablar, antes de reaccionar, es muy útil y te ayudará a conocerte mejor y a desarrollar una mente mucho más fuerte, mucho más consciente. Punto número 4. Acepta a la gente, no los cambies. La principal fuente de confusión emocional es el trato con otros seres humanos. El problema está en que los juzgamos y nos creamos expectativas sobre sus comportamientos constantemente. Deseamos que piensen y actúen como nos gustaría o como lo haríamos nosotros en su lugar. Observar a los demás como fenómenos naturales, como puede ser un animal o una planta, nos ayudará a estar más tranquilos, a pensar, simplemente existen y están cumpliendo con una función en este planeta como lo podemos estar haciendo tú o yo. Las personas son irracionales, pero tú y yo también. Esto te ayudará a observar a la gente de una manera más pasiva, de una manera más serena, sin proyectar tus emociones en los demás. Conviértete en un observador de emociones. Las emociones están, acéptalas, no reacciones. Y para ello, ya que esto sin duda es un auténtico reto, te dejo una estrategia de uno de mis autores favoritos, Anton Chekhov, una de las personas más racionales de las que tenemos constancia hoy en día. Te contaré rápidamente su historia. Y si esto te gusta y lo compartes en redes sociales y tiene cierto alcance, incluso puedo dedicarle un episodio a este autor. Anton Chekhov, ruso de familia pobre y numerosa, sufrió el maltrato de su padre alcohólico. En respuesta, podía haber hecho como sus otros hermanos y sucumbir ante la desgracia. No obstante, Chekhov se hizo médico y utilizaba la literatura como una ocupación extra. Aplicó su formación al ser humano con la meta de entenderlo. De hecho, tuvo un periodo de su vida donde, para conocer más el pensamiento humano, estuvo trabajando en una de las peores cárceles del mundo, en el norte de Japón, en la isla de Kamchatka, o en la península de Kamchatka. Todo esto lo hacía con la meta de entender lo que nos vuelve irracionales, de lo que nos vuelve infelices, lo que nos vuelve peligrosos. En sus cuentos y obras de teatro intentaba desarrollar una profundidad en sus personajes. Les dotaba de sentido, incluso a los peores personajes. Intentaba entender las motivaciones y los porqués de sus personajes. Y así pudo perdonar a todos a su alrededor, incluso a su padre. Chekhov desmitificaba a los brutos y a los agresores, los reducía a su estatura humana. Ya no le provocaban odio, sino piedad. Cuando trates con personas que te hacen daño, incluso de la peor especie, piensa como un escritor que está desarrollando un personaje. Piensa lo que hay detrás de esa persona. El sufrimiento y la falta de racionalidad es simplemente una respuesta de una vida que es distinta a la tuya. Una persona que no se ha preocupado, como tú, de estar aquí, de estar escuchando, de estar pensando, de estar meditando, de querer ser mejor. No los culpes. Como diría Marco Aurelio, la mejor forma de vengarse de un enemigo es no parecérsele. Punto 6. Busca un equilibrio óptimo entre pensamiento y emoción. No podemos divorciar las emociones de nuestros pensamientos. Están íntimamente entrelazados. Sin embargo, uno de ambos factores es el dominante.
Pondremos un ejemplo. Hay una metáfora que me gusta mucho y es la del jinete y el caballo. El caballo es nuestra naturaleza emocional, lo que nos empuja continuamente a movernos. Un caballo que tiene una energía prodigiosa, pero sin un jinete va a la deriva. Es salvaje, está expuesto a depredadores y se ve inmerso en incontables problemas. El jinete es nuestro lado pensante. Mediante la enseñanza y la práctica sostiene las riendas y guía al caballo, con lo que transforma la potente energía de este animal en algo productivo. El uno sin el otro serían inútiles. Sin jinete no habría movimiento ni propósito dirigido, y sin caballo no habría energía ni poder. La mayoría de las personas predomina el caballo y el jinete es débil. En algunas, el jinete es demasiado fuerte, tensa mucho las riendas y en ocasiones teme permitir que el animal galope. El caballo y el jinete deben trabajar en común, es decir, tenemos que considerar nuestras acciones con anticipación, pensar lo más posible en una situación antes de decidirnos. Pero una vez tomada una resolución, debemos soltar las riendas y actuar con osadía y espíritu de aventura. En lugar de ser esclavos de esta energía, la canalizamos. Es la esencia de la racionalidad. Como ejemplo de este ideal en operación, intenta mantener un equilibrio entre ser escéptico y ser curioso. Evidentemente, no te tomes las cosas al pie de la letra, escucha a los demás y analiza los resultados tanto de las acciones de otros como las tuyas propias. Ambas cosas pueden y deben coexistir. Y por último, el punto número 7. Gusta de lo racional. Es importante que no veas el camino a la racionalidad como algo penoso y ascético, como algo que te prive de disfrutar de las pequeñas cosas de tu día. De hecho, esto precisamente es para mejorar tu vida, para que tu vida sea más satisfactoria y placentera, para que elimines placeres obsesivos que el mundo tiende a ofrecerte, para que no necesites cosas que otras personas te han dicho que necesitas, para que empieces a disfrutar de pequeñas cosas, un amanecer, de la escritura, de la lectura, de este programa. Todo eso lo conseguirás cuando domines tu lado emocional, cuando desarrolles y aflore tu lado más racional. Tus actos son más eficaces y generan menos agitación. Tienes la inmensa satisfacción de dominarte de una forma más profunda. Tendrás más espacio mental para ser creativo, te preocuparás de lo realmente importante, tendrás más control en tu vida. Todo esto debe motivarte a desarrollar este poder. Sigue así el camino que la diosa Atenea encarnaba en la antigua Grecia, en la antigua mitología. Era el sentido de la racionalidad, de hacer las cosas con cabeza. Confía en tus sentimientos, pero estos no son algo último ni original. Detrás de ellos hay juicios y evaluaciones que heredamos bajo la forma de inclinaciones o aversiones. La inspiración que nace de un sentimiento es nieta de un juicio, a menudo un juicio falso, y en todo caso no de uno propio. Confiar en los sentimientos propios significa prestar más obediencia a nuestro abuelo y a nuestra abuela y a los abuelos de estos que a los dioses que residen en nosotros, nuestra razón y experiencia. Friedrich Nietzsche. Espero que el episodio de hoy te haya abierto un poquito los ojos del porqué de este programa, de por qué somos Emotion Me y de la importancia que acontece las emociones y cómo éstas te pueden llevar en una dirección o a otra si tu jinete no está lo suficientemente fuerte y preparado. Espero que te ayude a seguir fortaleciendo a ese jinete y a domar un caballo que estoy seguro que tiene un potencial inmenso. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo.